Hermanos de la iglesia Oasis, aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, que Dios les bendiga. Es un honor estar compartiendo con ustedes este mensaje acerca de la palabra de Dios. El título de este mensaje le he puesto La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación para vivir una vida victoriosa. Esta es una de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia y quisiera compartir con ustedes las razones y las bases de por qué creemos en la seguridad de la salvación. Déjenme decirles que esta es una de las grandes diferencias de otras religiones e inclusive denominaciones cristianas evangélicas, por las cuales nosotros ponemos demasiado énfasis, no solo en la salvación, no solamente en la doctrina de la persona del Señor Jesucristo, salvando a la humanidad, sino inmediatamente y juntamente con esta doctrina, la seguridad de la salvación. Permítame introducir de esta manera. En el Concilio de Trento, en 1545, la doctrina de la seguridad de la salvación fue llamada una confianza vana e impía. Era una confianza vana e impía. El teólogo Bellarmino llamó a la certidumbre de la salvación el primer error de los herejes. Siglos después, en nuestra era actual, el teólogo y pastor Santiago Crane nos da 3 razones para tener la seguridad de la salvación. Nos dice 3 razones importantes acerca de la seguridad de la salvación y quiero compartirlas con usted en este momento. Si usted tiene una hoja, si usted tiene un lápiz, un cuaderno, si usted está anotando ahora mismo, le invito para que usted ponga mucho énfasis en estos puntos que vamos a tratar el día de hoy. Dice Santiago Crane, 3 razones para tener la seguridad de la salvación. Número 1, la Biblia lo afirma. Número 2, el Espíritu Santo la testifica. Y número 3, la conducta del cristiano la demuestra. La Biblia lo afirma, el Espíritu Santo la testifica y la conducta del cristiano la demuestra, la seguridad de la salvación. Y tengo 3 versículos para ustedes. Número 1, para el punto que dije, la Biblia lo afirma. Anoten Filipenses 1:16 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Segundo, el Espíritu Santo la testifica. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y número 3, como dije hace unos momentos, la conducta del creyente la demuestra. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Déjeme decirle que la seguridad eterna es obra de Dios, que garantiza que el don de Dios, la salvación, una vez que se recibe, es para siempre y no se puede perder. La seguridad de la salvación es necesaria para la vida victoriosa. Pero quiero compartir con ustedes 3 principios extraídos de el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. ¿En qué se basa la seguridad de la salvación? Y como dije hace unos momentos, estaremos leyendo Juan 10, versículo 27 al 30. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que, en este pasaje de la Biblia, Jesús nos enseña 3 grandes verdades acerca de la seguridad de la salvación. Y quiero que, por favor, usted ponga demasiada atención a esto que vamos a decir. Anote. Número 1, la seguridad de la salvación se basa en una relación. ¿Lo escuchó bien? La seguridad de la salvación se basa en una relación. Y dentro de este punto número 1, voy a abrir 2 paréntesis. Inciso A.
Una relación atenta. Una relación atenta. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Eva oyó la voz de la serpiente en vez de escuchar la voz del Señor cuando le dijo que no comiera del fruto prohibido. Entonces Eva, en Génesis capítulo 3 versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ciertamente ella no estaba escuchando a Dios. Muchos oyen el engaño también de los pecadores. Vean lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esto nos habla de que muchos oyen a pecadores, inclusive cristianos, gente que me está escuchando ahora en este mensaje, muchos son engañados por los pecadores. La oveja, el que es una verdadera oveja, una hija de Dios, un hijo de Dios, una oveja, oye la voz del pastor, oye la voz de Jesucristo, está en una relación atenta. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando las ovejas están perdidas, descarriadas, es porque han dejado de escuchar la voz del Señor, pero no han perdido su salvación. Escuchen bien esto. La Biblia dice que podemos escuchar otras voces y descarriarnos incluso, pero no significa que estemos completamente o que estemos perdidos. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No dice como cabritas o no dice como otro tipo de rebaño, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él. También en el Salmo 23 nos dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Oír la voz de Jesús nos produce felicidad. Jesús les puso apellido a los suyos. Les dice, ustedes son mis ovejas oyen mi voz. La seguridad de la salvación se basa en una relación que está siempre atenta. Escuchamos la voz de Jesús. La oreja de la oveja debe de estar cerca de la boca del pastor. Vean lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 5. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Jesús está hablando de la parábola de la oveja perdida. Dice que él tiene, por ejemplo, 100 ovejas. Y dice que todas van caminando. Y cuando se pierde una, cuando se descarrila una oveja, como él sabe que es una oveja, es su hija, como sabe muy bien que la conoce, la oye, sigue la voz, pero en ese momento se descarrió, dice que deja las 99 y va por la oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La fortalece, la cuida, la ama, porque es una oveja del Señor. Eso es una base de la seguridad de la salvación. Si nosotros no tuviéramos la seguridad de la salvación, entonces nos perderíamos. Nadie vendría por nosotros. El Espíritu Santo no nos redarguiría y el Espíritu Santo no sería el agente que hace que nos arrepintamos. Inciso B. Dentro de la seguridad de la salvación, que se basa en una relación, dijimos, tenemos una relación atenta. Inciso B. Pero también tenemos una relación cierta, certera. Dice el versículo 27, y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Una relación cierta, certera. Esto es importante. Mucha gente dice, yo quiero conocer a Dios. Pero lo importante no es conocer a Dios, sino que Dios te conozca a ti. Y ahí es cuando empieza la verdadera salvación. El profeta Nahum lo dice en su capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y conoce, dice, a los que en él confían. Jesús conoció a Zaqueo. Lucas 19:5 nos dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa.
Cuando Jesucristo entró en el corazón de Zaqueo y Zaqueo testificó acerca de todo lo que él iba a hacer, al final Jesucristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que Jesús conoció a Zaqueo. Dios conoció a Pablo, a David, a Isaías. Dios conoció a cada uno de sus profetas y sus predicadores, y Dios te conoce a ti. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Guardarás. Ahí está otra palabra de la certeza, de la seguridad de la salvación. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú le guardarás en completa paz. Fue el presidente Jimmy Carter que dijo que hay una diferencia entre ser cristiano y tener una religión, y es la relación personal con Cristo Jesús. Inciso C. Estamos hablando acerca de que el primer paso es la seguridad de la salvación se basa en una relación. Ya dijimos, una relación atenta. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27. Inciso B, una relación cierta y yo las conozco, versículo 27. Y el inciso C dice, una relación perseverante. Dice el versículo 27, oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellas me siguen la voz del pastor. No siguen a otras voces. Los que no siguen a Jesús no son de Jesús. Los que siguen a Jesús son de Jesús. Vea lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como pastor, más de 24 años de ministerio, he tenido la oportunidad de ir a cientos de iglesias y predicar cientos de veces en diferentes comunidades de fe. Cuando voy y conozco hermanos en Cristo, buenos hermanos, buenas hermanas, al tiempo regreso 1, 2 o 3 veces más y pregunto por fulano de tal, pregunto por el que me saludó, pregunto inclusive por el diácono, y lamentablemente muchas veces la respuesta es: no, pastor, ya no viene a esta iglesia. Ojalá se hubiera ido a otra denominación, ojalá estuviera en otra iglesia evangélica y cristiana, pero sabe, regresó al mundo, ya no quiere nada absolutamente con Dios. Bueno, yo no juzgo a nadie, y la Biblia no nos permite juzgar a nadie, pero la Biblia sí nos da una advertencia, y esta es Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En otras palabras, ellos se criaron con nosotros, nacieron con nosotros. Es como el trigo y la cizaña que crecen juntos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué cosa? Permanecido. Este es el tercer inciso que acabo de decirles. Una relación perseverante. Persistieron. Porque dice la Biblia, versículo 27 de Juan 10, y me siguen. Y Juan, este mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, ahora está escribiendo Primera, Segunda y Tercera de Juan, dice: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta palabra es muy dura. De hecho, podemos malinterpretarla muchas veces, pero solamente Dios conoce el corazón de las personas. La incertidumbre provoca duda. Número 1, dudar, entregarnos realmente a Cristo. Dudar. Por eso la gente duda muchas veces que sea cristiana. Por eso la gente duda muchas veces de la seguridad de su salvación. Y por eso mucha gente duda muchas veces de ser perdonados. Cuando el pecado entra, cuando cometemos pecado, Satanás vendrá a quererse hacernos sentir culpables.
Pero el secreto es perseverar, poner los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 nos dice eso. Debemos de poner puestos, dice, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La seguridad de la salvación misma y la seguridad de la salvación es una obra de Dios, no es una obra humana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente poniendo los ojos en Jesús, perseveraremos. Así que ponga sus ojos en Jesús. Profesar es diferente a poseer al Salvador. Judas profesó creer en Jesús, pero no poseyó a Jesús. El ladrón en la cruz nos da un ejemplo muy claro y diferente. Dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Bueno, este versículo no habla del ladrón en la cruz, pero habla de Judas, que era ladrón dentro de el grupo de discípulos de Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que hay una diferencia muy grande entre profesar y poseer al Salvador y la salvación. Judas profesaba ser cristiano, pero no poseía la salvación en Cristo Jesús. Judas mismo fue ladrón al profesar ser cristiano. Así que hemos visto el primer punto. La seguridad de la salvación se basa en una relación atenta, mis ovejas oyen mi voz, una relación cierta y yo las conozco, y una relación perseverante y me siguen. Número 2, la seguridad de la salvación se basa en un regalo. Primero dijimos en una relación, segundo en un regalo. Y tengo dos cosas para decirles. Número 1, se basa en un regalo divino. En un regalo divino. Dice la Biblia en el versículo 28 de Juan 10, y yo les doy. Ese es un regalo divino, lo que nos dice la palabra de Dios. La salvación es un regalo. Vean lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se fijan? Es un regalo gratuito la salvación. El que tiene sed, cuando dice el que tiene sed, está hablando de la misma sed de cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, Jesús le dijo a la mujer, el que tome y beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Hablaba de la salvación. Tome del agua de la vida gratuitamente. La seguridad de la salvación es un regalo. Es un regalo divino. Es un regalo de parte del Señor. Usted lo debe de anotar a sí mismo y de esta manera. Así que la seguridad no depende de mis sentimientos. No depende de cómo yo me sienta. Vea lo que dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se fija usted que en ninguna parte de este versículo dice para que sientas o para que tu estado de ánimo, sino que dice estas cosas, dice Juan, les he escrito, número 1, que ustedes crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tenéis vida eterna y para que creáis nuevamente en el nombre del Hijo de Dios. Creer, saber, creer. Eso no habla de sentimientos, eso habla de una seguridad en nuestras vidas. La seguridad de la salvación se basa en un regalo, y es un regalo divino. Tampoco se basa en mi bondad, tampoco porque yo soy muy bueno, tampoco acerca de esas cosas, sino que se basa precisamente en que Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, que dice, murió por nosotros. Tampoco en mi razonamiento, no se basa en mi razonamiento. Jesús dijo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios descubre, Dios ve el pecado, Dios sabe nuestra condición, Él sabe lo que necesitamos y no la cubrió con sus sentimientos ni con sus emociones, sino Dios cubrió con gracia. Las túnicas de pieles significan y simbolizan la gracia. Dios cubrió nuestra desnudez. Inciso B, dentro de este segundo punto. Dijimos que la seguridad de la salvación se basa en un regalo. Y se basa, inciso A, en un regalo divino. Yo les doy. Inciso B, un regalo duradero. Les doy vida eterna. Un regalo duradero. Dura la salvación. Y la seguridad de la salvación, toda la eternidad. Una vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a la persona de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 nos lo dice de esta manera. Y esta es la vida eterna. Cuando usted le pregunten, ¿qué es la vida eterna? Vivir toda la vida en el cielo. No solamente es eso. Tener la seguridad de que cuando muera voy al cielo y eternamente y todo lo demás. La vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna es conocer a la persona de Dios. El ladrón en la cruz, ahora sí voy a hacer referencia al ladrón. El ladrón en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 43, conoció a Dios, conoció a Jesús, no en la iglesia, no en una campaña evangelística, no en un sermón. Lo conoció en la cruz antes de morir, entendiendo quién era Jesús. Conoció a Dios y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la seguridad de la salvación. La raíz de nuestra salvación es la fe. El fruto es la vida eterna. Y la vida eterna es una dádiva de Dios. Vivir sin fin, vivir con Dios y vivir feliz. La vida eterna no es una vida solamente de qué es lo que pasará en el futuro porque yo no lo conozco. Dios glorificará, Dios justificará y Dios regalará nuestra salvación y vida eterna. Por eso es que nosotros debemos completamente estar seguros en Cristo Jesús. Por eso es que el pecado, dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salvación y seguridad de la salvación. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es un regalo duradero, porque es vida eterna. Y dice todavía aquí Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Romanos 9:30. Por eso concluyo con este segundo punto diciendo lo siguiente: la seguridad de la salvación se basa en un regalo divino. Yo les doy, dice el versículo 28 de Juan 10. Yo les doy. Y se basa en un regalo duradero, vida eterna. Y hemos llegado al tercer punto de este mensaje. El tercer punto nos dice: la seguridad de la salvación se basa en un resguardo. Primero dijimos, en una relación. Segundo, que es un regalo. Y tercero, se basa en un resguardo. Las tres empieza con la letra R. Relación, regalo y resguardo. Y tengo tres cosas que decirles acerca de este punto número 3. La seguridad de la salvación se basa en un resguardo. Inciso A,
un resguardo amoroso. Dice el versículo 28 de Juan capítulo 10, que no hemos soltado este pasaje de la Biblia. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es un resguardo amoroso. No perecerán jamás. Esa es la seguridad de la salvación. No perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora bien, ayer nuestras manos cargaban nuestra cruz. Jesús también cargaba su cruz y todos cargábamos una cruz muy pesada. Hoy somos guardados en su herida o cicatrices que Dios, Jesucristo, que Dios mismo tuvo en la cruz. En el Hades, el diablo quisiera que todos nosotros perdiéramos la salvación, que todos nosotros pudiéramos al momento de pecar perder y cortar con esa salvación divina. Pero sabes una cosa, como el diablo sabe muy bien que no puedes perder tu salvación, él hará que tú vayas en segunda clase rumbo al cielo. Él hará que tú vayas en segunda clase hacia el cielo. El versículo dice, y no perecerán jamás, ni nadie. Nadie significa nadie. El diablo, cuando pecamos, acusa a los escogidos de Dios. El diablo es acusador. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, ¿se fijan?, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no hará que tú pierdas tu salvación, ni siquiera él mismo lo hará, él lo sabe perfectamente bien, pero sí hará que tú viajes al cielo en segunda clase. Así que Satanás tiene el propósito de acusarte, pero Jesucristo, la muerte de Jesús pagó por esos pecados. En Romanos capítulo 8, versículo 34 nos lo dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que Jesucristo es el que tiene el control de nuestras vidas y nos otorga la seguridad de la salvación. Porque la seguridad de la salvación, dijimos, número 3, se basa en un resguardo amoroso. Inciso B, la seguridad de la salvación se basa en un resguardo divino. Dice el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre. Dice que Dios, su Padre, le dio a estas ovejas. Él me las dio. Y Él es mayor que todos. ¿No es cierto que dice Romanos, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, verdad? Así que nuestro Padre Celestial es mayor que todos. Déjame decirte una cosa. Jesús oró en el huerto por ti y por mí. Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se fijan? No ruego. Las ovejas dadas por el Padre son guardados por el maligno. Todas las ovejas, ustedes y yo, somos guardados por el maligno. Dice este versículo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guardados del maligno. Las ovejas que son dadas por el Padre Celestial también son santificadas. Vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las ovejas que son dadas por el Padre Celestial a Jesucristo, también ellas tienen algo muy importante, que significa la unidad. Vea lo que dice el versículo número 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las ovejas
que el Padre Celestial le dio a Jesucristo, se las dio para que estuvieran con Él. Vean lo que dice Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Los que me has dado. Una vez que usted recibe a Cristo en su corazón, una vez que usted recibe y deja entrar a Jesús en su vida, una vez que usted toma esta decisión, usted pertenece al Padre Celestial, a Jesucristo, y el Padre le da a Jesús. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado. Así que Dios es mayor que los obstáculos, es mayor que el diablo, es mayor que la enfermedad, es mayor que el desaliento. Por eso, nosotros tenemos una característica muy importante, la perseverancia de los santos. El regenerado no cae de la gracia, porque no que pueda caer y desviarse como el incrédulo lo hace. El regenerado lo que hace es pierde momentáneamente, o el tiempo en que está en ese pecado, su relación con Dios. Pierde su comunicación, su comunión con Dios. No que pueda caer en pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice muy claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No le dice eso a los inconversos, se lo dice a los creyentes. E inciso C, déjeme concluir con este tema. Vimos en primer lugar, la seguridad de la salvación se basa en un resguardo, dijimos. Inciso A, un resguardo amoroso, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Inciso B, un resguardo divino. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre me las dio. Y inciso C, un resguardo poderoso. Y dice el versículo 29, la última parte: y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él mismo me las dio. Él mismo me las concedió. Él las resguarda y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad de la salvación mira en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la seguridad de la salvación mira hacia el frente, hacia el futuro. Mira abajo de la tumba. El versículo 6 que acabo de leer dice de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mira la tumba hacia abajo. Mira hacia atrás, el pasado. Dice el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira hacia el pasado. Y la seguridad de la salvación no solamente hace estos actos, sino que también mira hacia adelante, en lo porvenir. El versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas tres cosas nos dice la seguridad de la salvación al momento de ser hijos de Dios. Dios, por su voluntad y poder, hace estas cosas. El amor rescata al que persevera. 2 de Timoteo, y concluyo con este versículo, nos dice de la siguiente manera: 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Escuchen, para aquellos que creen que la salvación se pierde. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4:18. Esto lo dice el apóstol Pablo en la Biblia. Quiero concluir de esta manera. ¿Qué te espera después de la muerte? Bueno, la Biblia hace una invitación. Ten hoy la seguridad de tu salvación. El evangelista Moody solía decir: los elegidos
son los que todo aquel que cree. Los que no han sido elegidos son los que todo aquel que no cree. Y la seguridad no es una prerrogativa de una minoría selecta, sino de todos, todo aquel que cree. Te invito a orar de la siguiente manera. Padre, te doy gracias por esta hermosa doctrina de la seguridad de la salvación. Gracias porque esta doctrina me enseña 3 cosas. Primero, la seguridad de la salvación se basa en una relación. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Es una relación. Segundo, la seguridad de la salvación se basa en un regalo. Dice la Biblia, el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Es un regalo divino y duradero. Y número 3, la seguridad de la salvación se basa en un resguardo. Dice el versículo 28 nuevamente, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y continúa diciendo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Son 3 cosas que la Biblia nos enseña, al menos en este pasaje de la Biblia, acerca de la seguridad de la salvación. El propósito de la seguridad de la salvación es para vivir una vida victoriosa. Gracias, Señor, por esta seguridad bendita. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos de la iglesia Oasis, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Es un honor haber compartido con ustedes este mensaje acerca de la seguridad de la salvación. Tengo tantas cosas que decirles, pero el tiempo no alcanza. Quisiera Dios que en otra ocasión pudiera dirigirme a ustedes de otra forma también para seguir explicando esta bendita doctrina de la palabra de Dios. Un abrazo fuerte y que Dios les bendiga.